pesar de la inseguridad y el contexto político del país, el Producto Interno Bruto de Ecuador creció 3.3% en el segundo trimestre de 2023 frente al mismo periodo de 2022. Esto según informó el Banco Central del Ecuador. ¿En qué condiciones deja este gobierno la economía de Ecuador? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Fausto Ortiz, exministro de Economía. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Gracias también, gracias por la entrevista, saludos cordiales. Fausto, según el Banco Central del Ecuador, el crecimiento de la economía ecuatoriana entre abril y junio estuvo impulsada por el incremento de gasto del gobierno en 6.4%, consumo de hogares en 4.3% e inversión o formación bruta de capital fijo en 3.8%. ¿Nos puede explicar qué significan estos indicadores para la estabilidad de la economía del país? Sí, eso se lo puede ver también con un indicador que el Banco Central sacó 2 semanas antes de ese reporte final, y es que el año completo el Banco Central estima que podría crecer 1.5%. ¿Qué quiere decir eso? Que si el primer trimestre del año creció la economía 1% y el siguiente trimestre del año crece la economía 3.3%, en promedio, el primer semestre del año habrá crecido la economía 2%. Y si el año completo va a estar en 1,5%, quiere decir que este trimestre actual y el anterior, es decir, el segundo semestre del año, vamos a registrar menor crecimiento económico que el primer semestre, para llegar a ese 1.5%. ¿Y eso qué nos implica a la economía? Que recién al finalizar este año, el 2023, igualaremos el tamaño de la economía, lo que se llama el Producto Interno Bruto, con lo que teníamos en la economía en el año 2018 y 2019. Es decir, estamos patinando en el mismo terreno ya por 5 años. Ok. Y ¿el crecimiento del PIB significa un crecimiento económico para la ciudadanía? Sí, tiene que ver con la ciudadanía, porque si es que las ventas aumentan, seguramente porque alguien necesitó producir algo, contratar gente y poderlo vender. Si es que el consumo aumenta, quiere decir que la gente pudo tener plata y pudo comprar algo. Si hay aumento en la inversión pública, lo que se llama la formación bruta de capital, tanto pública como privada, quiere decir que hubo gente que pudo hacer una obra, que pudo desarrollar algún proyecto y que seguramente también pudo contratar a otras personas y que pudo pagar a proveedores. Y si se aumentan las importaciones, también es señal de que estamos algo con recursos, hemos podido comprar algunos productos importados. Pero el punto acá es que nos está tomando 3 años salir de la crisis de la pandemia, cuando a otros países le tomó solamente 1 año, y recién en el 2024 sería el momento del crecimiento económico en verdad. Tengo aquí algunos datos. De los 18 sectores de la economía, 15 reportaron un desempeño positivo durante este periodo. Entre las actividades que mostraron un mayor crecimiento interanual están suministro de electricidad y agua en un 10.8%, acuicultura y pesca de camarón en 10.5%, enseñanza y servicios sociales y de salud en un 8.5%, correo y comunicaciones en 7.5% y administración pública en 4.3%. ¿Este crecimiento es significativo para nuestra economía? Sí, hay que acordarse que estamos analizando y los datos que usted da son de un trimestre con relación al mismo trimestre 1 año atrás, ¿verdad? Exacto. Y al final tenemos que ver el año completo. Pero de esos datos, cojamos uno que es importante, el camarón. El camarón ahí dice que ha crecido 10%. Cuando uno mira las exportaciones totales del el camarón ha crecido 13%. Suena bastante bien, hay más producción camaronera. El detalle acá es que el precio del camarón de exportación ha caído 15%. Entonces quiere decir, he producido más, lo he tenido que vender más barato y al final tengo una caída en la exportación de camarón. Entonces eso de ahí implica que el exportador camaronero tiene un poco menos de divisas y el productor camaronero tiene que recibir menos por su producto
que le ha costado hacerlo, que lo ha producido más, pero está recibiendo menos, y no es que está en una situación bollante. Por supuesto que nos interesa que se venda más para tener mejores exportaciones y que eso de ahí genere divisas y podemos también importar. Otro elemento, por ejemplo, en la obra pública. El primer trimestre del año en la obra pública habrá sido unos 120 millones de dólares, lo que se llama el Plan Anual de Inversión. El segundo trimestre del año se hace más que el doble, se harán arriba de 250 millones. Y entonces ese es un valor importante frente al año pasado y por eso que se lo ve alto. Pero no alcanza a compensar el rezago y el atraso que tenemos en la obra pública, que habiendo transcurrido hasta el mes de septiembre 3/4 partes del año, todavía estamos en ejecución menos de la mitad de lo que pudiera hacer el gobierno, que no lo puede hacer porque no tiene plata. Es decir, que estas cifras no se las pueden analizar en un contexto, o sea, no se las puede decir simplemente, bueno, hemos crecido en esto, porque hay que analizar todo el contexto, todo alrededor para saber si realmente nos benefician como país. Y no solo eso, lo que es más importante, creo yo, si la ciudadanía siente ese crecimiento económico en sus hogares, en el día a día, en el que me voy al mercado y veo si me alcanza la plata para comprar. Totalmente, aparte no puedes comparar solamente un trimestre, hay que tratar de ubicarlo en el semestre, en el último año, y lo más importante es en el empleo. Digamos. Nosotros estamos hoy día, quizás el mes de junio o julio, con casi 3.100.000 personas empleadas, y ese número de personas empleadas es el que teníamos antes de la pandemia, allá por diciembre de 2019. Es decir, que han pasado 4 años y no hemos logrado incrementar un puesto de empleo más de lo que teníamos antes de la pandemia. Recién estaremos en diciembre quizás superando ese límite, pero hay 400.000 personas más que han salido y están en capacidad de conseguir trabajo y no han logrado incrementar ese nivel. Es decir, estamos recién compensando, estamos llegando a los niveles pre-pandemia y la situación es que nos está tomando mucho tiempo. Ese es quizás el mayor de los problemas en nuestra economía. ¿Cuáles considera que han sido los aciertos de la política económica de este gobierno? Si es que los tiene. Sí, quizás el acierto es tratar de refinanciar deuda, la deuda con China que tenía que pagarse este año 1.000 millones de dólares, se la pateó para adelante, no se redujo la deuda, se pateó para adelante los vencimientos para no tener tanta presión en este año, que era un año complicado. Si hubiéramos tenido que pagar plata a China de esos 1.000 millones de dólares y no tenemos acceso a financiamiento, se hubiera tenido que limitar alguna otra obra, algún otro recurso. Quizás ese es un tema positivo, la recompra de bonos de deuda externa con financiamiento nuevo, que le permitió al país ahorrarse 1.000 millones de dólares de deuda total, es un detalle destacable. Personalmente no es de lo que yo hubiera pensado en hacer, pero es interesante haber perdido 1.000 millones de deuda frente a un total de 47.000 millones de deuda externa, pero se diluye frente a los 80.000 millones de dólares de deuda pública total. Uno de los pocos proyectos del gobierno que encontraron suerte en la Asamblea Nacional fue la reforma tributaria de 2021. Sin embargo, pues como sabemos, esta reforma tuvo que ser cambiada en menos de 2 años porque afectó con un significativo aumento de tributos a los ciudadanos de clase económica media. ¿Tuvo el gobierno un verdadero impacto en la política fiscal del país? Mire que el gobierno presupuestó para el año 2023, para el año actual, 16.025 millones de dólares de ingresos por impuestos del presupuesto del Estado. Y hasta el mes de septiembre vamos recaudando menos que lo que se recaudó el año pasado en esos 9 primeros meses. Es decir, vamos a estar al finalizar este año recaudando como país y recibiéndolo en finanzas menos de los 15.225 millones de dólares que tenía planteado el gobierno, que se hizo el año pasado y que tenía planteado superarlo este año. Es decir, vamos a estar como unos 800 millones menos en ingresos tributarios en el fisco. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es lo que ha atrasado, que el gobierno no pueda pagar a tiempo algunas cosas, que tenga atrasos con la Seguridad Social, que tenga atrasos con otros entes, y que como no ha conseguido financiamiento, porque no ha sido tan fácil, más allá de financiamiento para pagar deuda,
entonces vemos que la economía no termina de reaccionar. Ojalá hubiéramos tenido una mejor suerte en conseguir plata desde el arranque y no esperar un poco el último trimestre para ver cómo vamos pagando las cuentas a la PUC. Otro tema importante también son las inversiones en el país, ¿no? El año pasado Ecuador cerró con una inversión extranjera directa de 788 millones, lo que muestra un crecimiento del 22% frente al 2021, según el Banco Central. No obstante, aún estamos lejos de la cifra de inversión que se alcanzó en 2020, que fue de 1.095 millones. Y a pesar de la pandemia de COVID-19 y más aún de la inversión de 2018, que fue de 1.389 millones. Economista, a pesar de los constantes viajes del presidente y las reuniones internacionales que ha hecho, la inversión no ha logrado recuperarse ni siquiera a los niveles de la prepandemia. Sí, en inversión extranjera directa hay que ser bien precisos porque podemos confundirnos con otra información que el gobierno está dando de inversión. Y por ejemplo, en el dato que usted da, el 2018, que suena maravilloso, 1.300 millones, ahí está incorporado un efecto de la remisión tributaria. Es decir, el gobierno dijo, vengan, páguenme lo que me deben al SRI, sin intereses, sin multas, y páguenmelo. Y eso hizo que ese año la inversión extranjera aumente porque había pagos del extranjero. Ocurrió lo mismo en el 2008, ocurrió lo mismo en el 2015. Por lo tanto, si uno excluye esos 3 años, el promedio de inversión extranjera directa en los últimos 15 años ha sido el 0.7% del Producto Interno Bruto. Es decir, estamos hablando de cerca de 700 millones como promedio. Y ese promedio, cuando uno lo compara con quien puede compararlo, por ejemplo, con otro país vecino como Colombia, resulta que Colombia, con relación al tamaño de la economía, tiene 5 veces más inversión extranjera que nosotros. Es decir, para que nosotros digamos, estamos invirtiendo como lo hacen en Colombia, en esa inversión extranjera directa, deberíamos estar recibiendo inversión extranjera del orden de 3.500 millones de dólares, pero solo estamos en el umbral de 700, 800 millones, que es muy poco, y ayuda y contribuye casi nada al empuje económico. Es decir, el gobierno no logró transformar los acuerdos en más inversión extranjera, como lo prometió. No, eso es claro que no lo ha hecho, es claro que le faltó tiempo, se le queda en carpeta seguramente muchos proyectos para que puedan ser desarrollados, pero la inversión extranjera no despuntó como hubiera pensado uno que hubiera despuntado con un gobierno del perfil del presidente Lasso. Con ese panorama, economista, ¿qué le espera al próximo gobierno que solo tiene 1 año y medio en materia económica? Espera ir a buscar financiamiento por donde encuentre, multilaterales, bonos de deuda externa. Ojalá no busque financiamiento interno, porque si le quita plata a la seguridad social o le quita plata al empresario, esa plata no puede invertirse localmente y nos complicamos sin poder crecer. Es plata fresca la que necesitamos, en forma de deuda, en forma de inversión, pero no quitarle plata aquí adentro, que es la parte más fácil, ¿no? Le agradezco muchísimo, economista. Gracias por acompañarnos. A usted, Gisela, gracias. Fausto Ortiz, exministro de Economía. Notimundo a la carta.